Buenas noches. Hoy quiero compartir una palabra que creo que todos nosotros hemos escuchado acerca de esta preciosa palabra y que muchos han predicado y que muchos han dado reflexiones acerca de la vida de un profeta llamado Jonás. Amén. Hoy cuando meditaba acerca de esta palabra me venía pues un mensaje a mi corazón y dije, voy a leerlo nuevamente. Y es algo sorprendente porque ver la misericordia de Dios sobre el mundo, ¿verdad? Entonces vemos aquí que no huyas de la voz de Dios, no huyas de tu llamado, no huyas de lo que Dios te ha mandado hacer. Amén. Ya creo que todos conocemos acerca de esta preciosa historia que cada día que la leemos nos deja un mensaje, una reflexión en meditar. Y vemos aquí en las escrituras que Dios le hace el llamado a Jonás. Y Dios le dice, levántate. Y Jonás era un profeta, ¿verdad? Y vemos que Dios le hace un llamado a Jonás y le dice, levántate y ve y pronuncia mi juicio contra ella, contra la ciudad de Nínive. Porque Dios había visto que las personas de Nínive eran personas perversas. Amén. Entonces, ¿qué hace el profeta? El profeta es aquel que anuncia de las cosas que van a acontecer y que tienen que cumplirse. Pero en este caso no pasó así, amén, porque Dios es un Dios poderoso y que Él hace como Él quiere y como dice su palabra, no hay nadie que cuestione a Dios y le diga a Dios, ¿por qué tú haces esto? Porque Él es soberano. Pero vemos aquí que cuando Dios le da este mensaje a Jonás, Jonás no se apresura a ir a Nínive a dar el mensaje, sino que él se apresura de huir de Dios. Él se apresuró y descendió al puerto de Jope, ¿verdad? Donde encontró un barco, donde pagó su pasaje y donde se fue rumbo a otra ciudad llamada Tarsis. Jonás tal vez pensó huir de Dios. Y es donde las escrituras nos enseñan que nadie puede esconderse de Dios. Nadie puede esconderse por más que nos escondamos debajo de las piedras, por más que nos escondamos lo más profundo de la tierra, de allí nos va a sacar Dios. De allí Dios nos está viendo. Y muchas personas Dios los está llamando. Esta palabra la podemos tomar para muchas cosas. Primero, que muchos están huyendo de la voz de Dios. Dios les está haciendo el llamado a estas personas de que se arrepientan y vuelvan a Él porque Él tiene propósitos de darles vida eterna. Pero estas personas que hacen, huyen de la presencia de Dios y no toman el camino que Dios les ha dicho que tomen, sino que toman otro camino pensando que estarán mejor en esa otra ciudad que con Dios. Amén. Y también muchos huimos del llamado, de lo que Dios nos manda hacer, que Dios nos dice, ve y predica mi palabra, ve y habla acerca de los juicios que vienen, pero nos atemorizamos porque queremos quedar mejor, con las personas que quedar bien con Dios. Entonces Jonás huye a la ciudad de Tarsis pensando que se iba a escapar de Dios, pero no fue así. Y cuando nosotros entramos en la desobediencia, también afectamos a los que están a nuestro alrededor cuando no obedecemos a Dios. Y vemos aquí la palabra que se formó una tormenta en medio del mar, ¿verdad? Y donde Jonás, los que iban, el capitán y todos los que iban en ese barco, decidieron, ¿sí?, echar a Jonás al agua. Ya todos nos sabemos esta historia. Y donde Dios mandó ese pez para que se lo tragara. Pero lo más impresionante, cuando ellos lanzan a Jonás,
¿sí? Al agua, ¿qué pasa? Se calma la tormenta. Y no solamente eso, sino que estos marineros alabaron y glorificaron a Dios. Amén. Y los marineros, dice la palabra, que quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Pero vamos a ver que Jonás permaneció 3 días y 3 noches dentro del vientre de este pez. Pero en medio de ese pez, él pudo clamar a Dios y Dios escuchó su clamor. Entonces nosotros no podemos esperar que venga un pez que representa los problemas, enfermedades, dificultades, para que así atendamos al llamado de Dios, para que sí atendamos a lo que Dios nos ha mandado. Amén. Entonces me impresiona tanto el poder que tiene nuestro Dios, que dice: entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Porque ese es nuestro Dios, que tiene poder de calmar la tempestad, de hacer de que un pez nos trague y de hacer que el pez nos vomite. Porque Él es Dios poderoso. Amén. Y vemos que Jonás va a la ciudad de Nínive. El Señor le da un segundo mensaje, una ordenanza donde le dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te ha dado. Y este mensaje es para todos nosotros. Si Dios te entrega un mensaje o nos entrega un mensaje, no nos quedemos callados. Porque a veces nos quedemos callados con el temor de qué van a decir. Es que será que me van a creer. Sí, será que se cumple. Tenemos que obedecer al mandato de Dios. Si Dios nos llama, predica acerca de mi venida, predica acerca de que yo vengo, de los juicios, de mi misericordia, de mi salvación. Hacerlo, pero a veces no queremos hacerlo. Pero Jonás esta vez obedeció al Señor, ¿sí? Y fue a Nínive a predicar, a anunciar de lo que iba a venir, del juicio que iba a venir, la destrucción que iba a venir sobre Nínive. Amén. Pero estas personas, al escuchar el mensaje, creyeron. Y por eso es que Dios nos manda a nosotros a anunciar el mensaje. Porque al anunciar el mensaje, muchos van a creer y se van a arrepentir. Amén. Pero encontramos en esta situación tipos de personas, porque Jonás no estaba pensando, no estaba siendo misericordioso con estas personas. Él solamente estaba interesado en su testimonio. Sí, él estaba interesado, era en él, de cómo iba a quedar su reputación. Amén. De cómo él iba a quedar frente a la multitud. Porque estamos más interesados de cómo quedar frente a la gente y no obedecerle a Dios. Y él estaba diciendo: es que yo sé que Dios es misericordioso y no los va a perdonar, y yo voy a anunciarle en la palabra. Y Dios los va a perdonar. ¿Y cómo quedo yo? Como que el que anunció algo y no se cumplió. Entonces hay personas, estos tipos de personas, que se alegran de que los juicios se cumplan, de que se alegren, de que la gente se pierda mejor al infierno, de pedirle misericordia a Dios. Cuando Dios nos revela algo de juicio, de destrucción, para que también nosotros clamemos y pidamos misericordia a Dios. Debemos de dar el mensaje, pero pedirle misericordia a Dios para que las personas no perezcan. Pero estamos en un tiempo de falta de misericordia, donde todos queremos mandar a todo el mundo al infierno y no hay compasión. Pero él sí pidió misericordia a Dios. Él sí le clamó a Dios y Dios sí tuvo misericordia de él. Pero él no quería tener misericordia. Él no quería ir a anunciar acerca del juicio porque sabía que Dios los iba a perdonar. Amén.
Y estas personas entendieron el mensaje y se arrepintieron. Y eso es lo que Dios busca, de que la humanidad, de que todos nosotros nos arrepintamos. Amén. Y dice la palabra que cuando Dios vio lo que habían hecho la ciudad de Nínive, ¿verdad? Y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con lo que los había amenazado. Este es nuestro Dios, un Dios de misericordia. Amén. Un Dios de misericordia. Entonces no huyamos del llamado de Dios, de la voz de Dios. Amén. Y dice la palabra que por eso Jonás se enfureció, por eso Jonás se enojó y hasta le reclamó al Señor, diciéndole: Señor, no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto. Por eso huí a Tarsis, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte, lleno de amor inagotable. Pero Jonás estaba más interesado en su integridad, en cómo iba a quedar. Él prefería 1000 veces que se cumpliera esta profecía, que se destruyeran todos y dijera: yo profeticé y se cumplió. Y hay profetas faltos de misericordia. Amén. Por eso él se enojó. Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que tener un corazón como el de nuestro Dios, misericordioso. Atender a la voz de Dios. Hasta él le dijo: Señor, quítame la vida. Él estaba decepcionado. Incluso más adelante dice la palabra que Dios le proveyó una planta frondosa, ¿verdad? Para que no lo fatigara el calor, el sol. Dios mismo plantó eso. Pero también, así como Dios proveyó una planta, porque nuestro Dios es poderoso, así mismo Dios proveyó un gusano al amanecer. ¿Para que qué? Para que se comiera el tallo de la planta. Pero Dios también estaba probando a Jonás. Estaba mirando su corazón. Y así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. Y aquí donde Jonás empezó nuevamente a exclamar y prefirió también morirse antes que vivir. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, porque somos tan replicones contra Dios también. Estoy tan enojado que quisiera morirme. Y dice la palabra, entonces el Señor le respondió: si sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido. ¿Sí? Entonces Dios estaba probando su corazón. Jonás sintió lástima por esta planta, pero no sentía lástima por esas personas de Nínive. Amén. Entonces el Señor dice: pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. Y así hay muchos que no sienten misericordia por los que se están perdiendo en el infierno, por los que están hundidos en el pecado. Preferimos 1000 veces que venga el juicio y se cumpla lo que Dios me dijo, para que se quemen y para que vean, porque estamos más interesados en quedar nosotros bien y que se hable bien de nosotros, en tener nosotros misericordia, el declamar a Dios por misericordia por el mundo, por la humanidad, para que se arrepientan, como dijo el Señor, personas, habitantes que viven en oscuridad espiritual. Y sentimos misericordia en cosas sencillas y no sentimos misericordia de los que se están perdiendo. Pero Dios es bondadoso y Él hace como Él quiere. Y su misericordia es grande. Amén. Así que no huyamos del llamado de Dios. No huyamos de lo que Dios nos está mandando a hacer. Y ante todo, que seamos compasivos.
que seamos misericordiosos con los demás. Amén. Así que el Señor te bendiga y Dios te guarde.